Come up and select, put your hands in the air one time. I wanna see you rock it up now. Whoa, hey, Tiny Desk, away with it. Whoa, whoa, we gotta rock it one time for the reggae beat. Whoa, whoa, early morning reggae style. Hey, I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. Los saludo desde nuestra conexión de hoy, esperando que en breve también se conecten Carlos Alberto Fuenmayor Blanco, psicólogo de la Universidad Arturo Michelena de Venezuela, que hoy reside en Buenos Aires, Ilse Cecilia Beñavil Benítez de la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería y por supuesto nuestro consejero de cabecera Cristian Londoño desde Viña del Mar. Aquí vamos saludando a Carlos Fuenmayor, a Arturo y las personas pues que se transmitir con psicodelia. Siempre nuestra cortina musical, esa maravillosa presentación de Sting con Shaggy en NPR Music. Bienvenido, Carlos Fuenmayor Blanco. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, aquí nos vamos a durar 1 hora exacta y bueno, enseguida se estará conectando Cristian e Ilse Cecilia. Ahí está saludando Mira, Escalante, Glenn. Sí, Glenn, uno de mis mejores amigos. Excelente. Está por allá en... Saludos desde Colombia. en Amigo de Estados Unidos. También. Estoy con la cortina musical de siempre que tanto te gusta, Carlos Fuenmayor. Bueno, ahí está Cristian e Ilse. Y bueno, ya enseguida nos solicitarán. Esta es la parte que más me gusta. Es como una capela ahí, ¿no? Ahí se incorpora Cristian. Bienvenido, Cristian. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Excelente. ¿Me escucha bien? Excelente. Vaya. Muy bien. Te escuchamos muy bien. Vamos a ver, Ilse Cecilia. Ahí nos está saludando Lucerito. Me hace acordar Lucerito a una cantante mexicana. Vane Álvarez nos saluda también. Hola. Y bueno, ya Ilse Cecilia en breve se conectará. Vamos a comenzar nosotros. Okay. Ahí le bajamos a la música. Mira, ahí Y está bueno, Ilse, ¿viste? Ahí está. Está solicitándote. No Ajá. puede ser. Vamos a decir, Ilse, pero es que no sé cómo aceptarte. A todo el mundo me ha mandado una solicitud y tú no. Entonces es difícil aceptarte sin que tú propongas algo, ¿verdad? Bueno, mientras Ilse hace la movida de intentarlo de nuevo, apenas la solicitud, por supuesto que yo, ni que estuviéramos peleados, le doy la bienvenida a Ilse también. Quiero, mientras Ilse se conecta, nuevamente agradecer que ustedes se hayan conectado a esta hora. Vamos a demorar 1 hora exacta, ¿verdad? Y traté de condensar el tema de Andrómaca en una sola, por decirlo así, sesión, pero es imposible. Si nos correspondería hacer la sesión de hoy, ¿verdad? Y hacer una sesión más para poder terminar la tragedia, porque el contenido lo amerita. Entonces, hoy vamos a hablar de la mentira, de los chismes, de cómo todo eso contribuye, por supuesto, que al tema de los celos. Y vamos a leer un par de fragmentos, perdón, un par de trechos, no son fragmentos, no, trechos, un trecho de una discusión allí entre las dos mujeres celosas de esta historia y otro trecho donde el padre de una de ellas toma, por supuesto, que partido en contra de la otra y se escala el problema. Porque es que lo que vamos a examinar hoy es que los problemas probablemente, o muy probablemente, se escalan cuando termina, digamos que la persona contándole, ¿verdad?, a alguien de su lado
y obviamente esa persona pues se va a inclinar por ese lado. Entonces, vamos por esa parte. Aquí Ilse Cecilia me está mandando algo, dice solicita participar, solicita de nuevo Ilse, porque es que ya no me sale la solicitud. ¿Sí? Se unieron, saludaste, aquí dice yo solicito, ya solicito, acéptame, no me sale, aquí ya la acepté, transmitir con Ilse, listo, ya ahora sí me salió, no me salía el pantallazo. Entonces, la idea es que yo leo un primer trecho y enseguida, pues lo podemos decir. Ahora sí, Ilse Cecilia, pero ¿cómo así que yo no te aceptaba? Yo siempre te acepto. Rara vez. Ahí estaba la invitación y no sé, como que no la veía. Y dice Cecilia, es que yo me he tomado a pecho esto de que eres Eres un poco difícil. todo lo que tenga que ver contigo y tengo que tocar, trato de ser discreto y prudente. Pues tú eres la intocable, la intocable. ¿Eh? Ahí está. No me hagas mala fama, por favor. Bueno, son puras malas famas apenas. Preguntarles necesariamente, porque es que esto tiene que ser una cosa cálida y no solamente un asunto meramente académico. Cada uno de ustedes se encuentra en latitudes distintas y quiero preguntarles cómo están y cómo ha sido en general, en breves palabras, este tiempo para ustedes en el lugar en donde están. Allí está Cecilia desde Montería, Córdoba. Hacen lindos amaneceres todavía, lindos anocheceres, te sigue gustando Montería, no te vas a ir de ahí nunca, estás atornillada en tu sabana. Bastante. La verdad es que sí, sigue siendo una tierra bastante, como decimos nosotros aquí, amañadora. Sí. Muy agradable por la cercanía, porque todo es bastante asequible. Tal como lo decías ahorita, los amaneceres, los atardeceres sinuanos son bellísimos. Y hay un mal que Montería tiene y que uno se lo pasa constantemente, que es el calor. Les cuento que estamos en una oleada de calor, llevamos 3 días y ha sido fuerte, pero bueno, ya uno va aprendiendo a sobrevivir con ese calor. Dicen las malas lenguas que la gente tiene que cambiarse de ropa interior 2 veces en Montería. Y hasta 3, y hay que bañarse 3 veces al día. Ándale, complicado, porque esas regiones del cuerpo le sudan uno al doble, ¿no? Sí, las axilas sudan mucho. Imagínate tú. Pero bueno, está bien, dice Cecilia, sin embargo el contexto de la sabana es sumamente agradable, a pesar de que el clima puede resultar en algún momento del año un poquito agreste. Cristian, en cambio, está en un contexto muy diferente, está abrigado, está en Viña del Mar, lugar emblemático por su bagaje cultural, por decirlo así, o acervo cultural, diría yo que es como el lugar cultural de Chile, ¿no? ¿Seguro? No sé, puede ser Santiago, puede ser Viña. Sí, pero digamos que es la segunda en importancia. Es con una riqueza cultural muy fuerte acá. De acuerdo, de acuerdo. Hace frío, entiendo yo que tú estás allí muy cerquita al tema del invierno, ¿no? Digamos que ahorita estarías en otoño-invierno. Sí, estamos en otoño en este momento, entrando al otoño, pero del océano viene se llama vaguada. Ajá. Entonces es como una neblina, pero no es frío, es helado. Y tiene uno que protegerse bastante porque es penetrante. Ok, tremendo, tremendo. ¿Ya te acostumbraste? Tú eres natural de Medellín, Colombia, pero ¿ya te acostumbraste al frío de Viña? Sí, uno se adapta a las costumbres acá y a lo que se vive del país. Lo que se vive del país. Muchísimas gracias, Cristian. Y tengo que preguntarle a Carlos Fuenmayor Blanco, nuestro hombre fit. Ahora Carlos es el paladín del adelgazamiento en Argentina. Natural de Venezuela, por supuesto que proveniente de allá, pero ya llevas un tiempo importante en Buenos Aires. 5 años tengo acá. 5 años. ¿No? O sea, pareciera mentira. Yo recuerdo cuando tú estabas decidiendo dónde te ibas a ir y lo conversamos. Cuando ibas a salir de Venezuela. Y ya han pasado 5 años. Es que uno se pone a ver a los artistas y uno los ve viejitos, ¿no? Como uno se fija en ellos,
en las películas y tal, y cuando ve una foto real de alguien que uno admiró hoy día, pues se desinfla, el tiempo pasa, ¿no? Así es. ¿Cómodo Sí. en Buenos Aires, Carlos, o algún día te quieres ir de allí? No, por ahora estoy cómodo acá. Me gusta Buenos Aires, es una ciudad muy, muy linda, muy cosmopolita. Mm, no veo la necesidad de salir de aquí. De acuerdo, de acuerdo. A pesar de que se le acusa de una fuerte crisis económica, pero yo diría que es de todos los países latinoamericanos, ¿no? Sí, ahorita estamos pasando por una crisis, una inflación bastante fuerte. De acuerdo, ok. Mira la paradoja, inflación, se infla el país, pero tú te desinflas porque has adelgazado muchísimo. Claro, Cada vez más delgado. Carlos, ¿hasta dónde vas a llegar, por favor? hasta los 80 kilos más o menos. Esa es la meta, ahí te detienes. Esa es la meta, No exacto. queremos a una persona langaruta tampoco. No, Que más o haya, menos. haya ¿Qué? donde agarrarlo, dice María Elena, ¿no? ¿Cuánto pesas tú, Cristian? Eh, pues la última vez era como 76, creo. Ah, no, 76. hasta allá no, hasta los 80. Hasta los 80. De acuerdo, excelente. Bueno, mire, el primer trecho que vamos a examinar sobre los celos son dos mujeres celosas enfrentadas. En algún momento de sus vidas, ¿ustedes fueron testigos o se vieron involucrados con dos mujeres celosas? ¿Hicieron parte de la trama pasional o fueron testigos de ella? Sí, claro. Sí. Sí, ¿A Cristian Eso le co- pasó? ¿A Ilse es, Cecilia? ¿Tú es muy fuiste cotidiano. Ilse Cecilia? Sí, en algún momento. En algún momento. Es decir, hay un, Del pasado. hay un año pasado de Ilse Cecilia. Tranquilo, no te preocupes que no lo vamos a tocar aquí porque tú eres la intocable. Entonces, donde fuiste muy probablemente una mujer celosa, ¿no? En medio de una discusión con otra mujer celosa. Allí eso es lo que vamos a ver ahora. Y Carlos, pues Mayor Blanco, que has tenido una historia no menos dramática, pero mucho más armónica que muchos de nosotros. ¿Has sido testigo o has estado involucrado en el enfrentamiento de dos mujeres celosas? Sí, de seguro. De acuerdo. Bueno, vamos a ver qué pasó 400 años antes de Cristo con un episodio parecido de dos mujeres discutiendo. Hermione y Andrómaca. La una le dice a la otra, brevemente este trecho, Hermione, que recordemos que Hermione era la que se quejaba porque no había tenido hijos, ¿verdad? De Neoptólemo, y Andrómaca sí, a pesar de que era una especie de amante esclava, que no quería estar en esa situación y Hermione la acusaba de que la envenenaba para que ella no tuviera hijos, con el marido que tenían en común. ¿Por qué dices frases, dice Hermione, tan solemnes y pretendes un certamen de palabras como si tú fueras sensata y mis quejas insensatas? Andrómaca le responde, así lo son. Por cierto, al menos los razonamientos en que ahora estás. Hermione sigue y dice, tu sensatez que no habita en mí, no quiero esa sensatez. Mujer, ella le dice, y repite, dice, y tú no las dices, pero me las haces en cuanto puedes, esas insensateces, esas cosas vergonzosas. Andrómaca se defiende y dice, es que no llevarás en silencio tu dolor en lo referente a Afrodita, a las artes del amor. ¿Y qué? Dice Hermione. ¿No es eso lo primero que en todas partes ocurre para las mujeres? Todas las mujeres no entran en una situación dramática cuando se trata de Afrodita y las artes del amor. Y Andrómaca le responde, sí, al menos para las que hacen uso apropiado, si no, no está bien. Y en esa discusión Andrómaca sigue siendo como quien dice la paladina de la racionalidad y Hermione de la irracionalidad. Un par de líneas más, Andrómaca le dice, Helena, tu madre, también fue culpable de todos los antecedentes de esta tragedia, porque fue la que hizo perecer a Aquiles, ¿verdad? Que sería pariente de ella. Y ella le dice a Hermione, es que también en lo sucesivo va a juzgar en mis desgracias, en mis desgracias familiares. Y Andrómaca dice, he aquí que me callo y cierro la boca. Y ahí termina
Andrómaca por decir, de una forma muy fuerte, dice, respecto a lo que está más allá que la víbora y el fuego, contra una mujer mala, nadie ha descubierto jamás una medicina. Tan gran mal somos para los hombres, dice él. Cosa tan aterradora, ¿no? Tan gran mal somos para los hombres. Y en ese punto, digamos que termina de darse la discusión entre ellas. Hay que decir que en el contexto de la historia, Andrómaca se encontraba aferrada a un altar. Los altares eran considerados sagrados y por eso Hermione no podía arremeter contra ella, porque mientras estuviera cerca del altar era prohibido que la tocase, y Hermione entonces recurre a una argucia también, y es a su papá, Menelao. Menelao se caracterizaba por ser una persona defensora de su familia y, por supuesto, que no se queda corto en la situación. Le recibe la queja a Hermione y el papá defiende a Hermione ante la otra mujer con las siguientes palabras: vengo con tu hijo, el que hiciste depositar en otra casa escondida de mi hija. O sea, le trae de la mano el hijo de la rival de su hija. Y si no dejas libre este sueño, si no te vas de aquí, Andrómaca, abandonando esto, lo degollaré en lugar que a ti. O sea, te mato a tu hijo si no te vas ya, le dijo Menelao a Andrómaca. Por supuesto que Andrómaca ruega, ¿verdad? Y le dice unas palabras muy fuertes a Menelao. Le dice, tú que has puesto tan orgulloso a causa de las palabras de una hija que es como una niña, y has entrado a una discusión con una desgraciada esclava. ¿Y a quién entonces va a volver a tomar a tu hija por esposa? ¿O es que la mantendrás en tu casa sin marido, como una viuda canosa? ¿Con cuántas concubinas preferirías tú descubrir que tu hija es víctima de injusticia antes de que se te ocurriera lo que yo digo? No hay que preparar grandes males para cosas pequeñas, ni tampoco porque las mujeres seamos un mal funesto, han de parecerse los hombres a las mujeres en su modo de ser. Y finalmente Menelao le dice, mujer, estas cosas que tú dices, la rival de mi hija, decía Menelao, ¿no?, son mezquinas y no adecuadas a mi monarquía. Pero sabete bien que aquello de lo que uno tiene necesidad en cada caso, eso es para cada uno lo más importante. Y yo, pues, considero importante el verte privada del marido. Me convierto en aliado de mi hija. Por lo demás podría sufrirlo una mujer. Pero si fracasa con su marido, fracasa en su vida. Esas son las palabras de Menelao. Si una mujer fracasa sin marido, fracasa en la vida. Entonces, Menelao toma partido, desconoce el contexto específico de la historia, se deja llevar por su pasión por su hija, la defiende e inclina la balanza a su favor. La pregunta abierta que tengo que hacer en este momento tiene que ver con tomar partido frente a algo que uno desconoce. ¿En cuántas ocasiones no nos hemos encontrado en una situación parecida? Tomar partido para favorecer a alguien que está de nuestro lado, alguien que recurre a nosotros, desconociendo nosotros la historia, desconociendo la situación específica. Y debo agregar algo muy importante. Cuando se trata de una pasión, siempre quien no está involucrado en la diada pasional, por muy informado que esté, jamás sentirá lo mismo. Así que en Colombia tenemos una frase muy, digamos que común, y es: en pelea de marido y mujer, nadie se debe meter. Esa es como la inclinación. En el Caribe colombiano se dice así, y es una forma de expresar que cualquiera que quiera favorecer a una de las dos partes en una pelea de marido y mujer siempre saldrá mal librado, porque desconoce el contexto. En una situación en donde se escala un problema de pareja terceros, ¿qué consecuencias puede haber en opinión de ustedes? Eh, bueno, como reacción
voy a empezar yo entonces. Como reacción a lo que estaba escuchando e intentando imaginarme de la lectura, pues para mí es difícil pensar aún en marido y mujer, ¿no? En cuanto a la forma en cómo desde mi perspectiva estoy viviendo las relaciones. Sí. Pero sí he visto en muchas parejas cercanas que cuando terminan empieza el sustantivo de tóxico o tóxica. Entonces, ay, que te dejaste. Yo detesto esa palabra. Que Lo entiendo. se ha vuelto de moda. Es una moda, como dice Ilse, es un asunto que se usa para todo. Y que hay personas que más o menos manejan sus emociones, que hay personas que más o menos tienen procesos de autoconciencia, que hay personas que más o menos tienen una forma más prudente o adecuada de dejarse llevar de su sentir. Pero dentro de o sea, yo estoy respondiendo dentro del marco de la pregunta. Yo no sé o sea, no he sido testigo aún de tomar partido frente a una pelea de un marido y de una esposa. Pero sí he tenido o he sido testigo de que las personas cuando están en una relación y cuando terminan inmediatamente para los amigos queda como el calificativo de tóxico o de la tóxica. Entonces, claro, me parece un término muy peyorativo y que no responde a lo que la persona de verdad es, muy por encima de las situaciones en las que encontraron diferencia. Pero ahí es donde cada persona, cada grupo toma su propio lugar. Por ejemplo, cuando una pareja se rompe es muy difícil que la persona sea aceptada por los amigos de la contraparte. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces es desde ahí donde uno presencia, vive o es testigo de las acciones de celo que se van llevando, o más que las acciones de celo, los momentos pasionales que tienen dos personas que entran en una discusión y que quedan después como en riesgo de estar en ridículo, porque es juzgar a priori, usted está haciendo sufrir a mi amiga, usted es un tóxico, usted váyase para la mierda. O usted a mi amigo lo tiene muy estresado, entonces usted no lo quiero ni ver. Esa es como la posición pasional que se toma desde quienes rodean la amistad de la contraparte que se encuentra dentro de una relación. Pero igual yo debo decir que las relaciones hoy son muy frágiles y eso es algo que me tiene bastante desconcertado. Ok. Lo que te desconcerta concretamente, ¿qué es, Cristian? Si me permites preguntar. La fragilidad de las relaciones hoy. Ok, la fragilidad de las relaciones, que es un tema muy importante. Hoy en día, esa persona que significó mucho para ti, de un momento a otro puede convertirse en otra cosa. Y cuando digo de un momento a otro, no me refiero a tiempo, sino a ciertas circunstancias, ¿no? Que cambian toda la dirección de la historia. Claro, eso es lo terrorífico, porque desaparece y uno queda muy confuso. Pero uno con el tiempo lo va asumiendo y uno con el tiempo lo va entendiendo, pero en principio es muy dolorosa la idea de quien comparte uno con una forma como tan linda y tan cariñosa, ¡puf!, desaparece. Eso es lo que ha sido como muy difícil de asumir y de comprender. Y De acuerdo. Pero, claro, está la fragilidad de empezar a tomar partidos, que ahí es donde entran los amigos y no sé si son las personas, no sé, tampoco quiero entrar a juzgar, pero no sé si un amigo o una amiga que no ha vivido la relación, que no conoce nada de la relación, que no sabe cuáles han sido todos los matices que han venido aconteciendo, son las personas que se deben escuchar consejos, porque son opiniones y lo hacen desde un frente, pero no sé qué tan saludable y asertivo sea para lo que se intenta construir. de acuerdo. Opiniones, Ilse, Cecilia, Carlos. Sí, mire que opinan ustedes? escuchando a Cristian, coincido con él. Uno, en la fragilidad de las relaciones, porque yo creo que nos hemos ido de un extremo a otro, del extremo de aguante todo, porque pues por la relación hay que aguantar todo, y nos fuimos al extremo de ya no insisto en nada. Entonces, ustedes saben que está muy de moda soltar, fluir, entonces, en ese sentido también se va dejando de construir lo que se puede construir porque
Si la única salida a cualquier conflicto, a cualquier situación es romper la relación o ya no estar en pareja, creo que cada vez serán más frágiles los vínculos y las relaciones afectivas. Con respecto a esto que tú planteabas de la intromisión, yo creo que sigue siendo un asunto bien delicado porque sí, evidentemente desde afuera se percibe la situación en dos vías. Percibo lo que tú me estás dejando ver únicamente, lo que tú me estás mostrando, y la interpretación que yo desde mi historia y desde mi realidad también hago del asunto. Entonces, muchas veces, por ejemplo, me he encontrado en casos de mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces, por supuesto, aquí hay una historia, un antecedente, y si una amiga mía me cuenta que estoy padeciendo o viviendo este asunto, entonces yo casi que asumo una postura de me alío contigo y entonces asumo que esa agresión y que esa situación no solamente es tuya, sino que también es mía, y casi que hay muchas personas que terminan lidiando sus propias batallas en la relación del otro, por así decirlo, ¿verdad? Eso no significa que vamos a ser permisivos con la violencia intrafamiliar ni nada de esto, pero pues, insisto en que es muy importante saber también dividir hasta dónde cuando yo asesoro, acompaño o me involucro en una situación de pareja o de la otra persona, estoy poniendo más mi propia realidad que evaluar la realidad del otro. Y creo que eso es lo que pasa cuando se piden intermediarios, cuando se busca ayuda de amigos, o cuando las personas mismas se atribuyen el hecho de pensar que pueden interferir para bien o que deben hacer algo. O sea, veo a mi amiga o veo a mi amigo en peligro, la canción Amiga date cuenta, ¿verdad? Entonces asumimos la postura de, hey, ¿qué te pasa? Aléjate de ahí, eso no es para ti, o oye, ya no más, o peor aún, el de Marta llega, que acá está el tuyo, con una loba, es llamo y le digo, o incluso mensajes anónimos, hablando precisamente de los celos. Todavía es Hace algo... quería interrumpirte con eso de los mensajes anónimos. Hace poco entrevisté a un señor que podría estar superando los 70 años y en su momento, pues, estamos hablando de hace 40 años, tuvo problemas con su esposa por temas de otras mujeres. Y yo le preguntaba, y en la época en que no había celular, ¿cómo se lo pillaron a usted? Y él me decía, llamadas Llamadas Entonces, anónimas. como en la época era otra cosa, ¿no? De pronto no eran las redes sociales, un mensaje que entra de WhatsApp o lo que sea, sino que personas, ¿sí?, se involucraban en el chisme y buscaban la manera de hacer que mira, ya vimos en la esquina a no sé quiéncito con no sé quiéncita, y era una llamada anónima. Se acostumbraba mucho en el pasado, en la era en la que no había celular, ni siquiera una llamada a la casa. Al teléfono fijo, tal cual. Yo conozco una historia muy cerca de un señor casado que tenía 2 sucursales. O sea, extendió el negocio. Extendió el negocio, exacto. Era un ara. Exacto. Y entonces, digamos que la persona 2 estaba tranquila en su casa y el señor llega y le reclama que por qué llamó a la señora 1. Y ella le dice, yo no he llamado a nadie. Y allí ella empieza a inquietarse y empieza a indagar. Efectivamente, a la esposa la habían llamado a ponerle en evidencia de que él estaba con alguien, y esa persona que llamó decía, es que yo soy la otra. Y resulta que es que había una tercera. La tercera llamó a la esposa en nombre de la segunda, haciéndose pasar por la segunda. Pero fíjate qué intrépida, ¿no? Esta salió peor que Andrómaca, ¿no crees tú? Salió peor que Hermione, que es Que Hermione, celosa, pero Hermione, sí, claro. Okay. Pero fíjense que Eurípides nos pone en un aprieto porque nos dice que la persona más, digamos que, la más vengativa, la más pérfida, era la esposa
de Neptolemo y no la sucursal, por decirlo así. Ujú. Nos ponen un aprieto en un conflicto de valores, un conflicto moral. Carlos, ¿tú qué opinas de este escenario y esta situación y de cómo un tercero podría agravar algo de lo que no está ilustrado emocionalmente, porque nunca va a estar tan involucrado como los directamente implicados? Claro, eso depende del rol del tercero, ¿no? Porque a veces el tercero se mete, se involucra sin consentimiento de la pareja, Exacto, como en el caso que pone Ilse. como en el caso que pone Ilse. Pero a veces uno de los dos involucra a un tercero para aliarse, ¿no? Quizás como en el caso de Hermione y Menelao. Y Menelao, correcto. Menelao, como padre, pues se mete en la relación y forma una alianza. Pero resulta que los rumores y los chismes de Menelao lo que hace es avivar el fuego de los celos de Hermione. Entonces, allí, bueno, en lugar de mejorar la cuestión, lo que hace es empeorarla y sabemos cómo termina la tragedia. Sí. Y está una tercera opción, que es la opción de el terapeuta, vamos a llamarlo así, que es un tercero que entra, exacto, un tercero que entra como un mediador y no como un juez, porque, o como un aliado. ¿Me explico? Porque generalmente, a veces buscan ese tercero que es un mediador y la pareja lo ve como un juez. O sea, yo quiero que tú me digas aquí quién tiene la razón. Tiene razón. Si yo o ella, quien tiene la razón. Entonces, depende del rol que ese tercero tenga dentro de la pareja. Y en el caso de la tragedia de Menelao y Hermione, por supuesto, el papá es un aliado de Hermione. Y el papá aviva los celos de Hermione. Tanto, bueno, que al final se suicida esta mujer. Entonces, desde mi punto de vista, depende del tercero, ¿no? Del rol que juegue ese tercero en la tercero pareja. Fíjate que el tercero se involucra en una tarea difícil, porque si es un tercero que va a tomar partido, como Carlos le llama juicio, entonces estaría haciéndolo sin elementos de juicio suficientes, porque no está enamorado, ni tampoco está ofendido. Es decir, este tercero no está ni en la posición del enamorado, ni en la posición del ofendido, o en la doble posición de enamorado y ofendido, que es la que tienen los directamente. Claro, pero Jaime, fíjate que curiosamente hay gente que sí se ofende, que aunque no está enamorada, sí se ofende de lo que le pase al otro. Y eso le genera la sensación de que, o se atribuye entonces el permiso para entrar. Como tú no actúas como yo creo que deberías actuar, entonces yo entro y hago la tarea por ti, algo así. Sí, sí. Exacto, se involucran al punto de opinar, incluso de insultar al otro, como Menelao lo hizo con Andrómaca. Le dijo, mira, incluso la amenazó. Le dijo, si tú no te vas de aquí, te me vas de aquí. Y si no te me vas, te mato a tu hijo. Obviamente aquí es una historia épica en donde se superlativizan las consecuencias o implicaciones de la venganza, pero es suficiente para ilustrar un sentimiento que puede cualquier ser humano hoy tener. El sentimiento de te me vas de aquí o hago algo. De pronto no como Menelao, pero ese sentimiento de vete a toda costa lo hemos tenido en los momentos de mayor aprehensión. Y aquí hay un punto muy interesante, y es que yo creo que a todos les ha pasado o nos ha pasado. Cuando estamos en medio de la discusión con una persona con la que tenemos una relación pasional profunda, impactante, de alto impacto, uno de los comportamientos típicos en las discusiones y diferencias es guardar silencio, la distancia. Los ofendidos se distancian y la otra persona no permite que haya acceso a ella. O uno puede estar en la posición de que uno no permita que haya acceso a uno. Entonces el tercero se convertiría en esa situación en un aliado para llegar a esa otra persona. Y cuando
eso sucede, cuando se involucra un tercero para llegar a la persona que te bloquea el camino hacia ella, eso qué tan bueno puede ser y qué tan malo puede ser. Les pregunto, ¿han estado en una situación parecida sin que yo pues insinúe que tenga que describirla? Sencillamente, ¿han sentido que el otro es inaccesible en el momento del disgusto? La mayoría Sí, yo creo que de las en veces, algún momento. Dale, Carlos. no, decía, con la última frase de Jaime, es que la mayoría de las veces sentimos que el otro es inaccesible y el otro siente que nosotros somos inaccesibles, porque estamos en una pugna por la razón. Y esa pugna por la razón, la viva la pasión, evidentemente. Yo creo que la pregunta aquí sería, o la pregunta que yo le hago a ustedes sería, cuando estamos en esa pugna por la razón, no por la razón, o por tener la razón, mejor dicho, por ganar, una pugna por ganar el debate o la situación que estamos teniendo, ¿cómo lo manejarían ustedes? ¿Cómo se manejaría si ustedes fueran un tercero que, no sé si llamarlo, o plantear los dos escenarios, un tercero como mediador o un tercero como aliado? ¿Cómo se manejaría eso? Bueno, Yo eso personalmente, depende del rol. claro, por lo menos si soy el tercero aliado, yo trato en ese caso de no meterme mucho en tomar partido, sino favorezco la idea de que los implicados hablen, Exacto. de que se encuentren, de que no se cierren, y si están bloqueados, pero dense la oportunidad de hablar. Incluso siendo mediador hago lo mismo, ¿eh? Como aliado o como mediador. Busco la forma de que tengan contacto. Lo más complicado, lo que hace que haya un desgaste, incluso una presunción especulativa, es la ausencia de la contraparte. Es cuando el otro es inaccesible y entonces ambas partes empiezan a especular en su cabeza. Porque se inventan lo que el otro no ha dicho, se inventan lo que el otro no tiene intención de hacer o lo que el otro no tuvo intención de hacer. Y cuando uno empieza a elucubrar en su cabeza sin contar con la conversación de la contraparte, es cuando más daño se hace. Por eso yo personalmente estoy muy en contra de esos tiempos en los cuales la otra persona dice, necesito un tiempo para calmarme. Creo que es de adultos darse la oportunidad de no ser tan visceral y que tú requieras tanto tiempo para oye, calmarte. Hay personas que les toma días enteros calmarse en un disgusto. Meses. Incluso Años. Meses inclusive. Sí, sí. Uh-huh. Por ejemplo, mi mamá y mi papá nunca tuvieron capacidad, nunca articularon la capacidad de sentarse y conversar, salvo un viaje que favorecí yo. Después de que llevaran ellos más de 10 años de separados, los llevé de viaje a los dos y lo que hicieron fue pelear otra vez. Entonces, ¿tú crees, Jaime, que el rol nuestro como mediador sería enseñarles a conversar? Uno de los roles fundamentales de un mediador es favorecer la conversación a toda costa. Yo pensaría que nunca la conversación en sí misma es una mala receta. Uh-huh. Creo que se confunde conversar muchas veces con imponer o pelear en el mal sentido, de destruyendo, reprochando. Pero hay que reconocer que la conversación también puede contener reproches, quejas, porque hacen parte del dolor que una de las dos partes enfrenta. Creo que es de adultos resistir la queja ajena. Creo que es de adultos resistir el dolor ajeno. Resistirlo está bien. Porque ¿cómo el otro hace para drenar su dolor si no lo puede resolver? Hay dolores que son irresolutos y que la única manera de poder solventarlos es con la conversación. Por eso es que la psicoterapia es tan particularmente útil, porque es la forma en que se drena el dolor irresoluto, ese dolor que no se va a calmar porque la situación se resuelva. Y estoy cada vez más convencido, Carlos, no me lo has preguntado ni Ilse ni Cristian, pero tengo que decirlo, que todos, absolutamente todos, vivimos fracturados y en relaciones fracturadas. Y no porque no podamos tener una relación plena con alguien, sino porque somos seres humanos. Yo creo que aquí la diferencia está en qué fractura estamos dispuestos a tolerar y cuál no. Las personas con las que continuamos
No son personas perfectas, son personas que toleramos. Y hay otras con las que no podríamos dar un paso hacia adelante, no las toleraríamos. Entonces creo que no es que haya buenas relaciones o relaciones no tóxicas y relaciones sí tóxicas. Hay relaciones que toleramos y otras que no, porque en sentido estricto todas las relaciones serían tóxicas, porque estamos hablando de neuróticos con otros neuróticos. Un neurótico se encuentra otro neurótico y lo que va a haber es neurosis. Y cada relación amorosa es una forma de neurosis diferente. Si yo me encuentro con alguien con el que experimento una relación amorosa profunda, hay una, digamos, un escollo histórico de mi vida que hace que esa persona me guste y que esa persona me vaya bien a mí. Entonces, los escollos en nuestra vida histórica nos hacen enamorarnos de una forma particular. Uno no se enamora porque esté muy bien interiormente, uno se enamora porque uno históricamente tiene vacíos y esos vacíos son colmados parcialmente por un determinado tipo de relación con alguien. Y no creo que lleguemos a la plenitud ninguno de nosotros. Creo que la plenitud no es un lugar al que se llega, sino una forma de viajar. Es decir, si las personas están juntas, pero tienen capacidad de resolver conflictos, eso les va a augurar un tiempo muy largo juntos. El problema serio es cuando las personas ni se toleran ni están dispuestas a solventar un conflicto. Ayer quiero participar en esta parte. Ayer me llamó mucho la atención, yo soy profesor, ayer me llamó mucho la atención una situación que pasó con un estudiante TEA. Y dentro de lo que supe es que tenía una idea fija. Entonces el estudiante creó una idea fija frente a un objeto. Y cuando se le intentaba persuadir de ese objeto, pues en la teoría se dice que no tienen la suficiente plasticidad para el cambio o no tienen logro en esas habilidades sociales. Entonces, si no me da ese juguete, entonces yo hago un desorden en la sala y me pongo incluso de forma violenta. Estoy pensando en esta situación de acuerdo a la pregunta, porque las personas tienen ideas fijas y dentro de la pasión es muy, como la pasión transita puramente a la emoción antes que la razón, entonces uno tiende a formarse unas ideas fijas y yo creo que en una conversación es muy difícil porque uno ya tiene preparada su respuesta. En una conversación, sobre todo de pareja, uno sabe qué va a responder, uno no está dispuesto a escuchar, sino que está viendo desde la reacción. Como quien dice, uno tiene el arsenal preparado, Cristian. Claro, entonces cualquier cosa que yo diga va a ser en contra y vamos a ver quién es más inteligente porque yo tengo que ganar esta discusión. Sí. Y eso es un signo de inmadurez, tanto en la persona como en la pareja. Y no es que sea bueno o malo, sino que creo que son los caminos que se van transitando y que uno a través de los años va logrando y descubriendo. Pero me recuerdo mucho una frase que decía, lo que hoy no se dice dialogando, mañana se va a decir gritando. Entonces, de ahí también quiero retomar como a la tercera parte. Cuando a uno le invitan a hacer una tercera parte de una discusión, personalmente soy muy alérgico a eso. Y porque es como si las personas estuvieran buscando en uno llenarse de razones para justificar que lo que están diciendo, lo que están actuando es lo que corresponde. Y finalmente no sé si eso es lo justo de acuerdo a lo que cada persona necesitan. Entonces, volviendo al ejemplo del TEA, se decía que finalmente es una incapacidad de habilidad social y que es la sociedad la que le dice después, eso no puede ser, ese objeto no es suyo. Entonces uno o el estudiante aprende desde ahí que el objeto, la persona o lo que quiera no es de ella. Y creo que dentro de las pasiones es lo que uno intenta crear, es que tú eres mía, es que tú eres mío. Y cuando hablaban de Andrómaca, no creo que así haya sido el diálogo. Me parece muy romántico porque en una pasión amorosa y más de dos mujeres celosas, eso me imagino que hubiera sido a la gritería y acabando con todo el mundo. Entonces, no, lo que pasa es que yo lo leo decentemente, pero eso tuvo que ser ahí gritado, claro. Tuvo que ser un desorden en la plaza, con las personas reunidas en círculo y a ver quién gritaba más.
porque así es que opera la pasión. Ahora, de acuerdo al diálogo o a la solución, cuando hiciste la pregunta del tema de la distancia, el silencio es muy doloroso, es muy doloroso, pero creo que es cuando más respetuoso tiene uno que ser, y eso lo he aprendido de acá. Entonces, ¿sabes una cosa? Eso sonó tan lindo, pero cuando uno está apasionado, uno es lo La más cereja caliente. claro, lo más irrespetuoso que puedes llegar a ser, en el sentido de que uno tiene que, uno no piensa en otra cosa sino alcanzar al ser amado, no hay otra manera de vivir sino esa. pero WhatsApp tiene una función maravillosa. Digo, Eso, ¿WhatsApp tiene qué? WhatsApp tiene una función maravillosa. el enamorado no come. Yo creo que eso es un recurso. Sí. ¿O come más? Que WhatsApp O puede comer más. tiene una función maravillosa que se llama envíese mensajes a usted mismo. Entonces uno puede ir transitando con uno mismo todo lo que quisiera decir. Y después usted va a leer ese mensaje y va a reflexionar y a comentar y decir, esto no es lógico. Esto fue producto de mi emoción, esto fue producto de mi pasión. Y aquí Claro, no pero es que está planteando el comentario o la presunción de que todo lo que es emoción es contaminante, y no es así. De hecho, si no existiera la emoción, no habría vínculo amoroso. El vínculo amoroso es de por sí un mal negocio, porque tú te metes, digamos, con una persona, ¿verdad?, a ceder en muchas de las cosas que corresponde a tu voluntad individual, y te vuelves tan solidario que puedes llegar a negarte a ti mismo en muchos trechos de tu experiencia. Entonces, ahí vienen los amigos. ¿Qué te pasa? Nadie se pondría en ese mal negocio. Yo que voy a hacer cediendo buena parte de lo que yo quiero por causa de que el otro se sienta bien. Uno hace eso por amor, o sea, por emoción. La emoción, una emoción ligada, ¿verdad?, al vínculo, que es lo que algunos otros intérpretes de la emoción o psicólogos le llaman sentimiento. El sentimiento se diferencia de la emoción, es que cuando la emoción se torna social, se hace sentimiento. Y es menos tropismo biológico, es más objetal, digamos, menos ciega. Y cuando eso sucede, se sostiene un poco más tiempo. Y es cuando se está frente a alguien que puede llegar a significar mucho en tu vida, incluso tú puedes entregar la vida por esa persona. Uno muere no solo por un pariente de su propia sangre, sino que creo que el gran mérito del amor humano es la capacidad de morir por quien no es tu sangre. O sea, ese extraño alguna vez que ahora ya no lo es y que se convierte en alguien tan importante que tú te sacrificas. O sea, ¿quién va a meterse en el cuento de acabar con su vida por causa de un extraño? La única manera es amando. ¿Y eso que tiene de racional? Nada. Ahí no hay nada racional. Entiendo. Pero si tú, pues, por ejemplo, estás con tu pareja y llevas con tu pareja una historia importante, no tiene un vínculo de consanguinidad, que la cultura favorece la consanguinidad, uno debería dar la vida por la mamá, pero no por un extraño. Y está amenazada en una situación de un atraco o de un peligro la otra persona y tú pones tu cuerpo como escudo, eso pasa, ese acto irracional pasa porque estás enamorado o porque amas. Hay una diferencia muy enorme entre estar enamorado y amar. Y no, esa clasificación, ¿sabes qué creo yo? Sin el ánimo, bueno, o con el ánimo sí de controvertir, sí, claro, que son clasificaciones incesantes de un mismo fenómeno. Uno está emocionado por alguien, pero hay emociones que se sostienen y otras que se apagan. Todo el mundo se emociona al principio, porque todo lo que es novedad emociona, en mayor o menor medida. Pero lo que hace que se sostenga en el tiempo ya es un vínculo histórico. Entonces, cuando la emoción adquiere un vínculo histórico, y ahí es donde yo veo la diferencia entre enamoramiento y amar. Enamoramiento es el impulso inicial. A todos nos pasa que nos podemos conectar con determinadas personas y tener ese impulso inicial, pero ese impulso se sostiene cuando ese impulso logra enlazarse histórico-socialmente con alguien y se sostiene en el tiempo. No sé, Jaime, no te daría yo toda la razón porque... De acuerdo, pero es lo que creo, porque el amor en sí mismo no es más
que la forma en cómo llamamos los vínculos hoy. Ahora culturalmente le prestamos mucha atención a la decisión individual, pero en una época fue un acuerdo entre familias, en otra época fue un intercambio de tierras y se generaba el lazo emocional, pero siempre desde el punto de vista socioeconómico en aquella época. Ahora no lo es tanto, porque estamos en la era de la voluntad individual. Ahora lo que prima es que yo quiera, no si me conviene o no. Antes era si los amores convenientes son los amores del pasado. Ahora son los amores que se quieren. Pero es por la época. Ni siquiera es porque nosotros vivamos mejor que ellos. Es la época. Ya no son acuerdos nupciales que convengan. Ahora es la voluntad, si yo quiero estar con esa persona o no. Y eso es lo que dignifica. Antes la dignidad estaba en que la mujer no se quedara sin casarse y que tuviera una buena dote. Ahora no. Ahora lo que importa es que ella quiera. Antes solo la única que hacía las cosas si quería era la prostituta. Ahora ya la puede hacer cualquier mujer. Pero es lo mismo. Es una emoción inicial que enlaza temporalmente hasta que se engancha histórico-socialmente. Pero es el mismo impulso inicial. Sí, entiendo. La duda, porque sí tengo una duda, es el tema del el desvincularse. Ese es el que se pierde. Yo creo que fácilmente sería un tema para otra conexión. ¿Cómo lograr desvincularse histórico-socialmente después de haberlo estado? ¿No? Uno no se arranca superficialmente a la persona de su vida. No, la persona se quiere estar. Entonces lo que es en un juego propio y si no lo sabe llevar bien, se pasa a llevar a la otra de una vez. Exactamente, estoy convencido. Entonces hay que cambiar el concepto, pero no creo que exista, iba a decir el desculo, no creo que exista el desvínculo. No creo que exista el desvínculo. Sí. Bueno, no sé de qué se van a estar súper analizando. De acuerdo. Mire, yo les quiero proponer, aquí hay esta idea y dejar a nuestros, digamos, a nuestra audiencia pensando un poco en la idea de cuánto un tercero puede hacer justicia a una situación en la que toma partido y cuánto, porque Carlos postuló de una manera muy inteligente la mediación profesional, esa que no toma partido, esa es que lo que hace es validar, y me lo hizo, lo aportó a través de una pregunta, de si una de las metas del terapeuta es favorecer la conversación directa en quienes se experimentan en ese momento inalcanzables. Y bien podría plantearse como una idea terapéutica, pero también algo que postuló Cristian, y es que cada quien tiene que tener un proceso individual y entender qué posición quiere tener con respecto a esa persona. Entonces allí hay como procesos simultáneos, individuales, procesos en diálogo, y por supuesto que Ilse también mencionaba acá, cuando el desconocimiento del otro es tal que puede llegar a ser más bien un sabotaje en lugar de un beneficio. Hay que tiene este asunto de que los terceros se metan en el cuento. ¿Les parece si nos pudiéramos conectar el próximo jueves y pudiéramos trabajar la última parte de Andrómaca, que es Andrómaca, los celos y la culpa, y ya trabajar el tema de la culpa para finalizar la tragedia? Sí. Excelente. Perfecto. Jueves próximo quedamos de esa misma forma, ¿vale? Les envío un abrazo. Cumplimos una hora exacta. Y que los que quieran participar nos escriban y estén pendientes del próximo jueves a la misma hora. ¿Vale? Okay. Buenísimo. Cuídense Vale. mucho. Feliz almuerzo. Chao. Feliz almuerzo y feliz digestión. Dice Cecilia, 0 procesados, por favor, 0 procesados. Ultra procesado. Saludos, Cristian, gracias, Carlos, gracias. Chao. See me walking down Fifth Avenue.